¿Qué tal a todos? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en esta red de COVID Fighters. Somos una alianza de profesionales a favor y en contra del virus COVID-19. El día de hoy tenemos una charla muy importante, pero mientras tanto vamos a conectarnos directamente con la doctora Lili Pinzón, que nos va a dar una reflexión y también nos va a informar un poco sobre lo que está pasando y la persona que también va a estar con nosotros. Vamos a hacer la invitación, vamos a buscar aquí, vamos a mirar. Mientras tanto, que hacemos conexión con la doctora Lili Pinzón, quiero darles a todos, decirles que es muy importante que ustedes preguntas son esenciales y muy importantes para todos nosotros, tanto para los que estamos acá ante las cámaras como para las personas que están también viendo la transmisión. Doctora, buenos días. Buenos días a todos, gracias Juan. Bueno, hoy es el Día de la Tierra. Esto es muy significativo porque, pues, por todas las cosas que están pasando en nuestro planeta. Entonces les quiero dar la bienvenida a este día y a nuestra transmisión de hoy. Hoy vamos a tener una invitada muy importante, que es la doctora Ángela Franco, es la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Y ella nos va a hablar sobre el impacto del coronavirus en esta profesión tan bonita que es la odontología. Quisiera antes de hacer una reflexión y me encontré como es un poema que se volvió una canción de un brasilero que se llama Chico eh, Buarque, y dice así: a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar, agua nueva a brotar y la gente amándose sin parar? Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobrará seguro, juro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, esta samba en el oscuro, usted que inventó la tristeza, tenga hoy la fineza de desinventar. Entonces, que este tiempo de crisis nos permita fortalecer, primero que todo, la paciencia y nos ayude a construir y a reconstruir más hermandad y cooperación entre nosotros, sobre todo en nuestra profesión odontológica. Ahora sí los dejo con la doctora, vamos a ver si se conecta. Juan, ¿la ves ahí Vamos a ya mirar, conectada? sí, vamos a mirar. ¿Listo? Y démosle la bienvenida y bueno, gracias por estar acá. Gracias, hasta luego. ¿De acuerdo? Como decía la doctora Lili Pinzón, vamos a esperar entonces, vamos a hacer conexión directamente con la doctora Ángela. Vamos a hacerle la solicitud. Ella le debe llegar entonces el mensaje en la pantalla para poder que se conecte con nosotros. Vamos a esperar un momento. Recuerdo que las preguntas son demasiado importantes para nosotros, entonces esperamos que el día de hoy pues pregunten mucho y no vayan a preguntar siempre al final, porque al final el tiempo es más corto y todo queda presionado. En este momento le está llegando la solicitud a la doctora. Vamos a esperar entonces un momento. Y bueno, sin embargo, mientras está conectándose, pues quisiera saber de algunas de las personas que están entrando, tanto invitados como personas que se conectan. Ahí está, doctora. ¿Cómo está? ¿Va a voltear el celular, por favor? Claro, claro que sí. Ahora Sí, sí, queda es que perfecto. tengo problemas con mi cargador porque entonces me impide mantener el teléfono parado y me da miedo que pues que Que se se descargue. descargue No, pero el está muy celular. bien. Bueno, qué pena, y lo estamos moviendo bastante, pero No, es buscando la mejor posición. ahí está perfecto. Quietecito porque yo creo que es la mejor parte y se escucha muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, Juan, y un saludo muy cordial para todas las personas que están conectadas a esta transmisión. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es el impacto que hace el COVID en la educación y la profesión odontológica. ¿Cómo se impacta? ¿Cómo comenzó a impactar esto? Ok, sí, efectivamente esa fue la invitación que me hicieron y bueno, tengo algunas reflexiones para compartir con todos, que yo espero pues que sean de alguna utilidad para empezar un camino, porque creo que vamos a empezar este camino de pensarnos
como formadores del talento humano en odontología y como profesionales de la odontología en el marco pues de esta epidemia del COVID-19. ¿Ha recibido usted alguna, pues, de los estudiantes? ¿Cuál es la mayor preocupación que existe ahora? Son muchas, casi que uno, pues con dificultad podría escoger cuál es la mayor. Son muchas, sobre todo en el momento actual, en el momento de esta etapa en la que estamos de mitigación de la pandemia, porque ya empezamos a hablar mucho también de la etapa de la pospandemia, pero en esta etapa de mitigación de la pandemia, cuando estamos con el aislamiento obligatorio, la preocupación más inmediata, diría yo, es el tema de que no estamos en nuestras facultades, no estamos activos pues en las clases, y ahora lo explicaré un poco porque sé que la situación no es igual en todas las facultades de odontología. No hay presencialidad y no estábamos preparados para la virtualidad por un lado, y por el otro lado pues somos un programa de formación o unos programas, porque hablaríamos también tanto del pregrado como de los programas de posgrado. Somos unos programas de formación con mucha componente práctico, y al ser este un componente práctico pues difícilmente se puede manejar de manera virtual, aunque hay formas, de eso también quisiera referirme más adelante. Entonces la preocupación de la gente hoy es, bueno, estamos parados, digámoslo así, no estamos en nuestras facultades, no estamos avanzando, ¿cuándo vamos a volver a retomar? Y ese retomar, ¿en qué condiciones va a ser? Sobre todo en lo que tiene que ver con la atención clínica de nuestros pacientes. En este momento esa diría yo que es la preocupación más frecuente de estudiantes y profesores de nuestras facultades. Claro, obviamente la profesión implica que uno esté en constante aprendizaje, pero directamente con las personas y con los instrumentos pues en la mano. ¿Esto en qué va a ayudar a cambiar? A que la nueva generación, hablo desde que se empiece nuevamente a laborar, a estudiar, ¿en qué va a cambiar en los procesos de las personas? ¿Cambia mucho o va a seguir igual? Yo creo que es inevitable que muchas cosas van a cambiar, no solamente en el ámbito de la educación odontológica. Algunos la llaman educación dental, yo prefiero llamarla educación odontológica. Muchas cosas van a cambiar, pero no solamente en nuestro ámbito, sino en el mundo en general. Sabemos que el mundo se está transformando. Todavía no tenemos mucha claridad de cuáles de esas transformaciones van a ser para bien y cuáles otras no van a ser en beneficio en general de la humanidad. Eso en parte explica también que estamos ansiosos, hay sentimientos de angustia, hay sentimientos de incertidumbre, pero los cambios sí son muchos. Si tú me permites, entonces yo empiezo como de una manera Claro. organizada la reflexión que había preparado, de la cual tengo aquí incluso como un pequeño libreto para que mis ideas pues salgan más organizadas de lo que me permite pues la espontaneidad. Me ¿Okay? me parece perfecto. Sin embargo, si hay alguna pregunta, yo la estaré cortando para que leamos la pregunta a las personas que están conectándose. Y si alguna duda tengo yo también, pues claro, de las preguntas que yo tengo, si no me ha hecho, si no pasa ninguna, también lo voy a hacer alguna. En todo caso, claro que sí, doctora, puede comenzar, claro que sí. Muchas gracias Juan. Bueno, de nuevo pues agradecer la invitación. Es muy importante empezar a hacer esta reflexión, y yo digo que empezar a hacer porque mentiríamos si dijéramos que ya la habíamos hecho en algún espacio. Este es un evento absolutamente inesperado para todos nosotros, pero no por inesperado podemos dejar pasar que nos obliga a reflexionar y a discutir sobre esto. Repito,
no solamente en esta etapa de mitigación, que es una etapa muy diferente a la que llamamos, a la que ya bautizamos como la etapa de la pospandemia. Entonces son dos etapas francamente diferentes y que tendremos que reflexionar y discutir alrededor de lo que tenemos, de lo que nos, de las, digamos, de los retos y de las obligaciones que nos trae esta etapa. También me parece muy importante decir que pues voy a compartirles algunas reflexiones, pero no conocemos todavía todos los efectos y por lo tanto las reflexiones pueden no ser completas, pueden en este momento carecer de todos los efectos que va a traer para el mundo en general y para nosotros en particular en los programas de odontología esta epidemia. Entonces, me disculpo porque también en alguna medida puede ser atrevido en este momento plantear algunas reflexiones sobre los efectos de la epidemia. Cuando uno está viviendo la epidemia, probablemente los efectos no los capta tan objetivamente como podrá ocurrir dentro de unos meses o unos años cuando ya miremos este evento con una perspectiva más histórica y más de lo que ya pasó. Aún así, pues, quiero pues como compartir con ustedes estas reflexiones. Y una última aclaración, porque pues tengo entendido que aquí hay muchas personas de muchos países y no sé si de muchas partes del mundo, y es decir que de todas maneras estas son unas reflexiones situadas, que con situadas quiero decir, estas son las reflexiones de una persona que vive y que trabaja y que hace parte de un programa de odontología de un país latinoamericano, cuyo contexto es diferente al de otros países, puede ser en este mismo continente o en otros continentes, probablemente similar al de otros países latinoamericanos, pero de todas maneras hay que tener en cuenta pues también el tema de los contextos. Quiero partir de una premisa para analizar el efecto sobre los programas de odontología y sobre la educación odontológica. Dejar claro que el impacto de la pandemia cubre todas las dimensiones de la vida cotidiana, tanto de los países, es decir, estamos hablando de la dimensión económica de los países, de la dimensión política o geopolítica, y ya sabemos que en esa parte de la geopolítica sí que es cierto que se están produciendo algunos impactos, de la dimensión social, mucho. No tenemos mucho tiempo de adentrarnos en eso, pero es así, la dimensión ambiental, la cultural y obviamente dentro de la social, pues toda la parte educativa. Eso es importante tenerlo en cuenta porque los efectos de la pandemia, los efectos del COVID-19, yo prefiero hablar de la pandemia como un fenómeno mucho más amplio que referirnos estrictamente al COVID, pues que es el bicho pues que nos tiene en jaque. Los efectos de la pandemia en el área de la educación no son descontextualizados de todo lo que está ocurriendo en el mundo en esas otras dimensiones de lo económico, lo político, lo geopolítico, lo cultural, lo ambiental. Y vuelvo a repetir, no lo voy a volver a decir más para no insistir, pero vuelvo a repetir, desde la perspectiva de lo bueno que vaya a traer este fenómeno como de lo no tan bueno, porque presentimos que de ambas cosas va a haber. Entonces, somos, sí, facultades de odontología, somos programas de formación de recurso o de talento humano en odontología, pero el impacto que tenga sobre nuestros programas no se puede desligar de todos estos efectos que tiene sobre la vida de los países en general en el mundo y en nuestras propias regiones dentro del mundo. Así como no se puede desligar tampoco de los efectos que tiene sobre la vida cotidiana de los grupos humanos y de las personas que vivimos en este mundo y más cercanamente que conforman nuestras comunidades académicas. Estamos hablando
obviamente de la salud, de los efectos sobre la salud, pero mencionemos más allá de esa parte orgánica general, mencionemos el tema de la salud mental, que ha sido trabajado también en los últimos tiempos y que se ha ido, digamos, escalando posiciones en las preocupaciones, porque los efectos sobre la salud mental se han dado, se están dando y se van a dar, digamos, en mayor medida. Efectos sobre la parte afectiva de los individuos, sobre la parte económica, sobre la parte familiar. Eso también hay que tenerlo en cuenta si nosotros vamos a analizar el impacto del COVID o de la pandemia en nuestros programas de formación en odontología. No somos una isla, entonces todo lo que está pasando en el mundo, en nuestros países, en nuestras familias, impacta la educación odontológica, y quiero detenerme entonces en la primera palabra, en la palabra educación. Hay hoy en día una avalancha, yo diría que necesaria, de intervenciones, o mejor, de reflexiones acerca del impacto en la educación. Antes que pensar en la educación odontológica, la educación en general, la educación como esa dimensión pues de la vida y de la parte social de los individuos, que se pone en jaque y que está siendo llamada a hacer esos cambios. Hay muchas, pero muchas ofertas en este momento de conferencias, de transmisiones para pensar el tema de la educación. Quiero mencionar solamente uno que me llegó creo que ayer, y es una propuesta de Claxo, que habla de un ciclo de conferencias que va a abrir a partir de mañana, que se denomina Educación y Humanidad en tiempos de pandemia, perspectivas multisituadas. ¿Qué nos está diciendo eso? Antes o mientras miramos específicamente el asunto de nuestra educación odontológica, pensemos que nosotros estamos ubicados en una dimensión más amplia de la educación como tal, y que que valdría la pena que quienes estamos pensando en cómo afecta esto nuestra educación odontológica, entremos de vez en cuando a esas reflexiones de la educación en general, porque nosotros hacemos parte de ellas. Nosotros simplemente pues tenemos unas particularidades porque estamos dedicados a la formación de un talento humano específico como es el odontológico, pero nosotros hacemos parte del sistema educativo en general, de los mundo. Y por eso es importante que también entremos y hagamos parte de esas reflexiones, porque mucho de lo que se va a decir allí tendremos que tenerlo presente en nuestros escenarios particulares de la educación odontológica. Entonces yo los invito a que participemos en esos espacios, a que escuchemos a personas que tenemos en el mundo, porque pues estoy segura que Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, va a tener invitados muy importantes pues por su gran influencia y por los nexos y las conexiones que tiene con otras redes de trabajo internacional para pensar este tema de la educación. Entonces, les hago esa invitación para que nos conectemos a este tipo de conferencias y de reflexiones. La frase común hoy es, la educación va a cambiar. Lo hemos dicho yo creo que ya más de 20 veces en lo que llevamos de esta Yo transmisión. tengo una pregunta con respecto a eso, doctora. Ahora, las preguntas son, ¿qué va a cambiar? Exactamente. ¿Quiénes vamos a cambiar? ¿Quiénes tendremos o qué papel tendremos que jugar en ese cambio? ¿Quiénes la vamos a cambiar? ¿Cómo se van a producir esos cambios? Creo que
esas y otras preguntas es lo que uno podría, en lo que uno podría desdoblar la frase, la educación va a cambiar. Por eso es que si no participamos en esas reflexiones más generales, antes que nada, difícilmente vamos a poder hacer una interpretación adecuada del impacto de la pandemia en la educación y en la educación odontológica con sus particularidades. ¿Y cuáles son esas particularidades? Yo me atrevo a decir algunas cosas como parte pues de esta construcción, que ya mencioné pues que me parece incipiente porque apenas estamos empezando a trabajar en ello, pero creo que en qué vamos a tener que cambiar. De manera general, vamos a tener que revisar nuestro proyecto educativo. Todos los que estamos aquí, si hacemos parte de instituciones formadoras de talento humano en odontología, sabemos que tenemos inclusive la obligación desde nuestros ministerios de educación de tener formulado un proyecto educativo, que ese proyecto educativo tiene varios componentes y que cada uno de esos componentes tendrá que ser revisado. Entre ellos, todo lo que tiene que ver con la propuesta curricular en términos de lo teórico que guía el proyecto educativo, en términos de lo disciplinar, en términos de lo pedagógico, tendremos que revisar cada una de esas partes. Creo que una de las cosas más importantes desde lo teórico es seguir trabajando, volver la mirada, quienes de pronto no lo han hecho de la mejor manera, sobre el tema de la comprensión del proceso salud-enfermedad. Nosotros trabajamos sobre ese proceso, nosotros somos trabajadores de la salud, nosotros somos trabajadores del proceso salud-enfermedad. Y un primer cambio, y yo me atrevo a decir cambio porque conozco un poco el contexto, sobre todo de nuestras facultades en la subregión latinoamericana, un primer cambio o un primer llamado de atención en ese sentido es a insistir en el tema desde nuestros planes de estudio, desde nuestras propuestas curriculares y desde nuestros proyectos educativos, que la salud y la enfermedad se tienen que comprender no solamente desde lo biológico, sino también desde lo histórico-social. Es decir, tenemos que revisar nuestros proyectos educativos y nuestros planes de estudio para saber si le estamos abriendo la mente a los estudiantes en el sentido de que esa salud y enfermedad bucal sobre la cual nosotros trabajamos no es un fenómeno estrictamente biológico, sino que es también un fenómeno histórico-social. Si los estudiantes lo están haciendo o lo empiezan a hacer a partir de ahora y empiezan a pensar la salud y la enfermedad desde esa perspectiva, hemos ganado mucho y hemos ganado un primer cambio, una primera transformación en nuestros estudiantes y en nuestros profesores, porque esto también tendrá que ser materia de los profesores, en entender muchas de las cosas que les pasa a los pacientes. Y nada mejor que esta pandemia. Esta pandemia está demostrando que los fenómenos de salud no son estrictamente biológicos. No es estrictamente el virus, el COVID y lo malo que es el COVID y el daño que nos está haciendo, en fin. Esta pandemia nos está mostrando que aquí hay situaciones históricas para comprender. De hecho, ya nos estamos devolviendo a las antiguas pandemias y entonces nos estamos yendo 100 años atrás a la pandemia de la fiebre española, en fin, para entender muchas cosas de las que están pasando. Histórico porque nos ayuda a entender también el acumulado histórico que hemos venido haciendo alrededor de los daños al planeta, al ambiente y por lo tanto las mutaciones que vienen sufriendo estos microorganismos para irse volviendo cada vez más agresivos y tener un poder destructor y un poder dañino mucho más grande. Social porque los efectos de esto son ante todo de tipo social. Claro, están los biológicos, está la enfermedad, está la muerte de las personas, está lo que todavía no sabemos de cuánto pueden
o impactar la salud bucal, o cuánto de los temas fisiopatológicos bucales pueden estar contribuyendo con el tema biológico pues, del COVID en sí. Pero también tenemos que entender que hay un fenómeno social alrededor de todo esto que debe ser tenido en cuenta. Como sociales, por ejemplo, lo que voy a decir enseguida más abajo y es eh, eh, cómo vamos a organizar de aquí en adelante nuestras clínicas. ¿Es un Sí. problema meramente biológico o es un tema social también? Nuestros pacientes, ¿cómo los vamos a seguir atendiendo? ¿Cómo los vamos a llamar? Vamos a tener que reducir el número de pacientes, los que se estaban beneficiando de la atención en nuestras clínicas, o qué vamos a hacer. Nuestros pacientes, después de esta crisis y después de los problemas económicos que se vienen, van a poder acceder a la atención odontológica, van a priorizar los temas de la atención odontológica o no. Entonces, creo que ese es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con el impacto que la epidemia va a hacer sobre todo el tema de los principios pedagógicos y metodológicos de nuestro papel en la formación del talento humano, en nuestra educación odontológica. Y me Doctora, refiero aquí a tengo una pregunta. aspectos, Tengo una ¿sí? pregunta antes de que pasemos a ese segundo punto. Tengo una pregunta que me parece muy importante y la están haciendo incluso aquí en el chat, y es que si los espacios físicos de la facultad van a cambiar. Pues yo creo que sí. Yo me imagino que sí. No sé si en términos de infraestructura y de planta física, pero en términos de su organización tendrán que cambiar. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una atención que ya va a tener que tener unas ciertas distancias, que va a tener que manejar unos ciertos elementos de protección, que va a tener que estar enmarcada en un concepto de seguridad y de bioseguridad, tanto para el paciente como para quien lo está atendiendo, el estudiante, el profesor, en fin, los espacios necesariamente van a tener que cambiar. Y ahí está uno de los grandes interrogantes. ¿Qué tanta va a ser nuestra capacidad para cambiarlos en lo inmediato? ¿Y qué demandas, por ejemplo, por decirlo más fácil, de tipo económico nos va a hacer esos cambios que vamos a tener que hacer? O sea, por eso hablamos también del impacto económico sobre nosotros mismos, los formadores, porque esto nos va a empezar a exigir una cantidad de cambios. Pero entonces me detengo, porque voy a hablar un poquito de eso, de los espacios físicos, pero me detengo en lo que estaba diciendo de los principios pedagógicos y metodológicos, Juan, porque Sí. ahí también hay unas reflexiones importantes para hacer, y es el tema, por ejemplo, de la flexibilidad curricular, de la flexibilidad pedagógica, es decir, el docente que tiene que empezar a cambiar el chip alrededor de cómo dicta su clase, cómo se relaciona con los estudiantes, qué actividades debo acompañar directamente con los estudiantes y qué actividades puedo dejar para su trabajo personal. Todo el tema de la flexibilidad, la misma flexibilidad en el plan de estudios, esa tendencia nuestra a creer que el plan de estudios debe tener de todo, y la angustia que sentimos cuando creemos que el estudiante no ha visto acompañado por nosotros todos los temas que se congregan alrededor de la formación de un odontólogo, ya sea general o especialista. Ahí vamos a tener que hacer cambios. La pandemia nos está mostrando con creces las necesidades de esa flexibilidad. Enseguida hablamos del uso de la virtualidad, pero el uso de la virtualidad nos está cuestionando hasta dónde nosotros como programas de odontología vamos a ser flexibles y hasta dónde no, pues hasta dónde el mismo programa lo permite, digámoslo así, y hasta dónde nuestra propia cabeza
y las ideas que nosotros tenemos ya formadas de lo que es la docencia en odontología nos lo permite. Qué pena, se oye, hay algo que está pasando por aquí, por mi casa, se oye. No hay problema, pero se escucha muy bien usted, doctora. Para No hay cerrar la problema. ventana. Tengo No, la ventana abierta. No es tranquila, necesario. siga usted. Se escucha Bueno, usted muy bien, no se preocupe. creo que dentro de ese tema de los principios pedagógicos está también todo el tema del diálogo interdisciplinar. No puede ser que esta epidemia, esta pandemia, no nos haga reflexionar más, todavía más a los odontólogos sobre la necesidad ineludible del diálogo con otras disciplinas, la necesidad de trabajar con otras disciplinas, de contemplar el saber de otras disciplinas, pero también de ser capaces de hacer equipos interprofesionales y de desempeñarnos en esos equipos interdisciplinares. Ahí está puesto también una de las, digamos, de los impactos que va a tener esta epidemia en la educación odontológica. El trabajo por proyectos es algo que en odontología no se ha explorado mucho y que nosotros lo vamos a tener que hacer en razón a todo esto de lo pedagógico y de pronto lo que puede quedar después de esta epidemia, en lo que hemos llamado la pospandemia, y ese que ya va a haber menos presencialidad. Si hay menos presencialidad, la metodología de trabajos por proyecto podría ser una buena alternativa y además una alternativa muy saludable si queremos cambiar pues el chip de la forma como hemos enseñado la odontología por más de 100 años. Un tema muy espinoso para nosotros, el de la relación teoría-práctica. Nosotros somos una profesión y somos unas instituciones de formación con altos contenidos prácticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese asunto? Vamos a tener que repensarlo, y aquí empiezan a aparecer otras opciones. Curiosamente recuerdo que en la facultad lo estábamos conversando en los últimos días antes de venirnos para la casa, y es, por ejemplo, el uso de las herramientas de inteligencia artificial, realidad virtual, todo lo que se podría hacer y que sabemos que ya en otras partes del mundo se está haciendo, perdón, en materia de educación odontológica apoyada en inteligencia artificial y realidad virtual. Sabemos que en otras partes del mundo, en el continente europeo, por ejemplo, ya se hace mucho uso de esto, y bueno, ahí hay algo por pensarlo. Es una cosa a veces inimaginable para nosotros que seguimos teniendo digamos, muchos contenidos en los que los muchachos se preparan es a través de la atención directa de los pacientes. Pero con estos efectos de esta epidemia es probable que tengamos que acelerar el paso para empezar a pensar más en ese tema. Y en materia de la virtualidad, no solamente esto de la realidad virtual, sino todo el tema de la parte teórica que nosotros también tenemos, porque no somos absolutamente prácticos, tenemos también cursos estrictamente teóricos, prepararnos para eso. Yo puedo decirlo y sé que hay profesores de mi facultad conectados a esta transmisión, pero yo estoy segura, lo sé, que nosotros no estábamos preparados para esto, no teníamos nuestros cursos virtualizados, cuando más teníamos algunos componentes virtuales en algunos cursos, pero podríamos pensarlo, porque hay cursos de los que nosotros, sobre todo de todo ese ciclo básico de fundamentación del estudiante, que yo creo que son perfectamente adaptables a la virtualidad. ¿Qué falta adaptar? Más que los contenidos de los cursos, lo que falta adaptar es la mente del profesor y la mente de la estudiante. Porque hago un comentario, a mí algo me ha sorprendido en estos días,
Hablamos mucho de los estudiantes, pues de estas nuevas generaciones, de los millennials, de los centennials. Yo confieso que no sé mucho la diferencia entre uno y otro término, pero en todo caso, ellos todos hacen parte de lo que hoy en las ciencias sociales se llaman los ciudadanos digitales. Nuestros muchachos de 18, 20, 22 años son ciudadanos digitales, nacieron en toda esta era digital. Sin embargo, paradójicamente, ahora cuando hemos tenido un poco que instarlos a que acepten este tema de la virtualidad, uno todavía encuentra muchas resistencias en ellos. Entonces, me ha parecido a mí que es una aceptación de lo digital para unas cosas, pero no para otras. Ahora, hago la aclaración también, porque pues hace parte de lo que yo pienso, pues como de mis conceptos personales, de que la virtualidad nunca podrá reemplazar la presencialidad. La presencia del maestro, el maestro frente al alumno, es una cosa absolutamente irreemplazable. Por eso yo no abogo por un traslado completo a la virtualidad. Yo creo que vamos a tener que ser muy inteligentes, muy creativos, empezar a buscar el equilibrio, pero sí tenemos que mantener también un componente presencial, porque el contacto del docente con el estudiante es muy importante. Eso me parece que hay que dejarlo totalmente claro. Doctora, aquí están haciendo una aclaración. Ahí están haciendo una aclaración. Carmen Lucía está diciendo, doctora, la educación virtual es muy efectiva, requiere mucho compromiso y disciplina de parte del estudiante y del equipo académico. Juan, me disculpas, yo definitivamente voy a quitar el cargador porque es que no sé si es lo que me está frenando el sonido. No se preocupe. Vuélveme a hablar, por favor. ¿Me escucha bien ahí, doctora? ¿Está mejor? No, yo no sé qué pasó con mi micrófono, pero ya no te oigo bien. A ver ahí. 1, 2, 3, aquí estamos en directo, todavía estamos con la doctora. ¿Me escucha bien? No, y se me está yendo totalmente. Siga con su ponencia, tranquila. Ahí te oigo un poquito mejor. Listo, no, que tranquila, que enseguida resolvemos un tema de preguntas y que siga con el punto que sigue. Ok, bueno, hablaba pues del uso de las herramientas virtuales. Yo creo que voy a utilizar la frase que está utilizando todo el mundo: llegaron para quedarse. Este ejercicio que yo estoy haciendo hoy, que tiene bastantes componentes desconocidos para mí, es eso, es el reto que vamos a tener que seguir enfrentando de aquí para adelante y así tendrá que ser. Y desde la perspectiva de nuestros currículos y desde nuestros planes de estudio vamos a tener que pensarlo así. Yo te oía el nombre de la doctora Carmen Lucía, a quien saludo muy afectuosamente porque es docente nuestra en algunas áreas de los diplomados. Y veo que la doctora Carmen describe las áreas clínicas son muy complejas desde el punto de vista de reemplazarlas virtualmente. Estamos totalmente de acuerdo, doctora Carmen Lucía. O sea, es algo que en este momento inclusive todavía no nos cabe cómo lo haríamos. Y yo pues en el futuro inmediato pensaría que no lo vamos a poder hacer de ninguna manera, que nosotros somos formadores de un talento humano que no va a poder prescindir de la presencialidad en muy buena medida. Lo que sí creo, y de esto me han ido convenciendo mis profesores más jóvenes, lo confieso, lo que sí creo es que vamos a tener que explorar más, como dije ahora, el tema de la realidad virtual para recrear escenarios clínicos en donde los estudiantes se preparan casi que de la misma manera que si estuvieran teniendo un paciente. No es fácil, no es fácil de recrear esos escenarios. Tuve la oportunidad de estar en una de nuestras universidades aquí en la ciudad conociendo directamente estos escenarios de realidad virtual y
me descrestó, como se dice, pero también vi que no era fácil, no solamente desde el punto de vista de cómo recrear esos escenarios, sino desde el punto de vista económico, porque presiento que tiene un costo muy alto. Pero de todas maneras tenemos que pensarlo. Ahora, para la alternativa, y a eso un poco me iba a referir hacia el final, la alternativa o no la alternativa, el reto para poder seguir teniendo los escenarios prácticos es todo el tema de los protocolos de bioseguridad, es la manera como nosotros vamos a tener que transformar la práctica clínica, la atención a nuestros pacientes, para que nosotros garanticemos que ni ellos, ni nuestros estudiantes y profesores y auxiliares y bueno, y todo el personal que está comprometido en la atención tenga pues el peligro pues del contagio. Antes de pasar a esa parte, quiero terminar con algo y es el tema de los contenidos disciplinares. Ahí no me voy a meter mucho, yo pues respeto mucho los conocimientos disciplinares de la odontología. Yo soy odontóloga salubrista, por lo tanto, en la parte disciplinar estrictamente no tengo pues conocimientos recientes, pero sí sé y he visto llegar en los últimos tiempos artículos que empiezan a preguntarse por la relación de la fisiopatología bucal con el problema de las infecciones respiratorias, y creo que ahí vamos a tener que hacer algunos cambios. Creo que también desde lo disciplinar hay un asunto que repensar, y es el tema de la relación pregrado-posgrados, que es una discusión que veníamos teniendo hace mucho rato, pero que hoy en día la epidemia nos obliga como a repensarlo, porque ¿con qué conocimiento deben seguir saliendo nuestros odontólogos generales? Que son la mayoría, ¿sí? ¿Con qué conocimiento deben salir? ¿Hasta dónde debe ser el conocimiento que manejen nuestros odontólogos generales? Siendo nosotros absolutamente conscientes de que la gran mayoría de los odontólogos que formamos no se van a poder formar como especialistas. Por lo tanto, ellos se van a desempeñar en la sociedad como odontólogos generales. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de formarlos con los conocimientos suficientes para que cumplan con esa responsabilidad. Y por eso el tema de la relación pregrado-posgrados es un tema que esta pandemia pone de nuevo sobre la mesa. No me voy a detener acá porque presiento que el tiempo ya se nos está agotando, sí. pero sí voy a mencionar nomás para que todos los compañeros que están conectados, que presiento pues que son personas del área pues de las instituciones formadoras de recursos humanos, no olvidemos el tema de la formación integral de nuestros estudiantes. Que pasemos de la teoría a la práctica, que pasemos del discurso a los hechos, la formación de los muchachos para la comprensión y no para la memorización, la formación de los muchachos para el pensamiento crítico, de los muchachos con capacidad comunicativa, con capacidad de trabajo colaborativo, con actitud solidaria, porque esta pandemia está exigiendo todas estas cosas. Finalmente decir, todo esto que he mencionado acá y que me insisto tanto en traer a los estudiantes, digamos, como el principal sujeto de los cambios, no es solamente de los estudiantes, es un tema también de los profesores. La pandemia y lo que nos está pasando en este momento a las facultades de odontología nos muestra que tenemos que también trabajar con nuestros profesores. Yo soy profesora, todos somos profesores, algunos ocupamos cargos administrativos temporalmente, pero todos somos profesores
y todos tenemos que cambiar. A veces nos situamos en una posición muy de profesor y creemos que quien está aprendiendo es solamente el alumno y no nos damos cuenta que es que como profesores no hemos aprendido y como no hemos aprendido, entonces tampoco sabemos transmitírselo a los muchachos. Yo creo que como profesores también el tema de la comprensión, de la necesidad de cambiar y de tener más apertura, la formación pedagógica. No basta con ser odontólogos para ser profesores. Para ser profesor hay que ser también pedagogo, hay que formarse en la pedagogía. Puede que no formalmente ni profesionalmente, pero sí hay que manejar todo el tema de la pedagogía. Y obviamente nos tenemos que formar, yo soy una prueba de eso, nos tenemos que formar en todo este uso de las herramientas virtuales, de las herramientas digitales, porque si de aquí en adelante eso nos lo van a exigir, pues nos vamos a tener que formar en eso. Desarrollar nuevos recursos técnicos, no cabe la menor duda. Y por último, para poner en escena otro personaje importante, el tema de los pacientes. Los pacientes nuestros, los pacientes que llegan a la clínica esperando que nosotros les solucionemos los problemas de salud bucal, pues merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Y ellos, digamos, los abarca muchas de las reflexiones que he hecho hasta acá y en la que no los he incluido, todo el tema del impacto que ellos están recibiendo de esta pandemia más allá de lo estrictamente biológico, de lo emocional, de su situación económica, etcétera, etcétera, pero en particular a nosotros esta pandemia como facultades de odontología y por el respeto que le debemos a la dignidad del paciente, estamos obligados a repensar el funcionamiento de nuestras clínicas para que las clínicas se conviertan en ambientes seguros donde el paciente pueda llegar con la poca tranquilidad que tiene en este contexto tan difícil a sentir que está siendo atendido con seguridad. El Ministerio de Salud de Colombia está en este momento elaborando unos protocolos para la atención odontológica. Nosotros hemos querido hacer nuestro aporte, la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia está participando directamente en la comisión que los está elaborando. Pero independientemente de eso, lo importante es que el ministerio saque esos protocolos, los divulgue, se los reparta a todas las instituciones y que todos los sigamos estrictamente. Eso nos va a exigir prepararnos de muchas maneras y ahí también vamos a tener que, poner mucha creatividad porque se vienen demandas complicadas en el sentido desde el punto de vista económico. Todos los elementos de protección personal, muchos de ellos son nuevos, no los veníamos utilizando. Bueno, aunque todavía nos falta saber realmente cuáles van a ser, porque yo en ese sentido pienso que se ha especulado mucho y que la mejor actitud que podemos adoptar ahora es esperar que nuestros ministerios se pronuncien al respecto, porque hay mucha información, demasiada información que creo que ya está llegando a los límites de las confusiones. Entonces, ese paciente como sujeto de derechos que es, merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración y tendremos que trabajar, creo que esa es la parte más importante del impacto del COVID en la educación odontológica, que tendremos que trabajar para asegurar una atención segura, aunque queda como repetitivo, pero tenemos que asegurarla de esa manera. ¿Cuánto tiempo tengo, Juan? No, realmente el tiempo estamos a 6 minutos aproximadamente, pero hay una pregunta que están haciendo y que la gente quiere escucharlo de usted, y es los costos. ¿Se van a incrementar? ¿Cómo van a cambiar los costos en la odontología? Yo presiento que sí. Me disculpan que conteste que presiento, porque es que estamos en un momento donde estamos especulando mucho, especulando en el mejor sentido de la palabra y con la mejor intención. Yo presiento que sí, porque van a haber nuevas exigencias
que los odontólogos y nosotros en las facultades vamos a tener que compensar a través de las tarifas que se le pone a los pacientes. Esperaría que fuera lo mínimo posible, pero yo presiento que sí. Ahora, eso seguramente en el equilibrio natural que se crea el mercado, seguramente tendrá, no será muy alto, porque una vez detectemos también que nuestra población quedó después de esta epidemia en unas condiciones económicas difíciles, pues seguramente el alza de las tarifas no podrá ser muy alta y de pronto la compensación de los costos tendrá que ser por otra vía. Yo hago parte o trabajo en una universidad pública. Las universidades públicas se comportan de una manera diferente a las universidades privadas y en ese orden de ideas pues mi respuesta sería en las universidades públicas creo que se pensará de una manera y se actuará de una manera y me imagino yo que en las universidades privadas también ocurrirá lo mismo. Y lo de públicas y privadas, pues la gran diferencia es que nosotros recibimos ayuda del Estado, no toda la que deberíamos tener en el marco del derecho a la educación, pero recibimos ayuda mientras las universidades privadas tienen que hacerse cargo de todos los costos que deriva la formación del talento humano y la atención de los pacientes en el marco de esa formación. Entonces yo creería que los costos sí se van a modificar. La relación entre colegas va a ser más fuerte y eso ayudará a que los costos minimicen también. La relación entre colegas, yo espero ante todo y principalmente que se torne, y sé que lo ha sido, pero toda esta epidemia nos ha despertado un gran sentimiento de solidaridad, ¿sí? Y no lo podemos desconocer. Y yo creería, desearía que la relación entre colegas esté mediada sobre todo por el tema de la solidaridad. La práctica odontológica, la práctica clínica odontológica, el ejercicio profesional de la odontología se ha vuelto en los últimos tiempos en algunos países, y hablo pues de Colombia específicamente, una práctica en alguna medida insolidaria. Esta situación en la que nos ha puesto el sistema de salud ha generado prácticas insolidarias, prácticas de competencia de mercado, competencia por los pacientes, competencia por las tarifas, competencia por quién ofrece ciertos tratamientos y de qué costo, en fin, y eso no nos ha traído cosas buenas. Entonces yo esperaría que la relación entre los colegas, ante todo, cambie en ese aspecto, en el aspecto de la solidaridad, y seguramente cambiará en otros aspectos. Ahora mencionaba el trabajo interprofesional, que aquí no aplicaría exactamente la palabra interprofesional, pero sí interdisciplinario o interáreas de la odontología para apoyarnos mutuamente en lo que necesitemos hacer. Doctora, otra pregunta. Hay otra pregunta. Sí, claro, hay varias preguntas, pero hay otra que habían hecho antes y es que los estudiantes entonces de la facultad, ¿se va a reducir el flujo de estudiantes o va a crecer? ¿Usted qué opina? Esa es una situación a la que le estamos pensando justo en este momento como universidad. Voy a referirme pues al caso específico nuestro. Estamos, tenemos la directriz del equipo rectoral de la universidad de empezar a pensar cómo vamos a afrontar esta situación en términos de muchas cosas, entre ellos del tema de las admisiones. ¿Vamos a seguir admitiendo el mismo número de estudiantes o por efectos de las medidas de seguridad que hay que adoptar, vamos a tener que reducir el número de admitidos? Y yo presiento que por lo menos en las primeras etapas de la pospandemia vamos a tener que utilizar como estrategia la reducción del número de admitidos para poder garantizar, en tanto no podemos hacer modificaciones a la planta física, que son mucho más costosas, me refiero a crear, pues a construir más clínicas, a instalar más unidades odontológicas. Entonces,
En tanto eso es más complicado, probablemente una estrategia tendrá que ser disminuir las admisiones. Probablemente, lo digo, y esto es algo en lo que estamos justamente trabajando en este momento. ¿Ese mismo problema lo estamos viviendo en Colombia y en Latinoamérica? ¿O vamos a hablar simplemente de problemas puntuales de lo que vivimos nosotros? Juan, tenemos una buena relación con otros programas y facultades de odontología de Latinoamérica. De hecho, pertenecemos a la OFEDO, a la Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología en Latinoamérica, pero no hemos hecho todavía discusiones en pleno como para saber cómo está la situación en otras partes. Por eso yo les ofrecía disculpas desde el principio. Esto es una intervención situada desde mi contexto. Sí sé a través de OFEDO, porque tenemos un chat, que hay mucha inquietud en muchos países. Todos estamos en las mismas condiciones. La única situación que hemos discutido, digamos, como latinoamericanos es el asunto del cierre de las clínicas, del tema pues del aislamiento obligatorio y por lo tanto el cierre de las clínicas, no digo de los programas porque la mayoría siguen trabajando de manera virtual algunos componentes, pero sí sé que una de las preocupaciones es de las clínicas, como sé también que algunos han encontrado alternativas, entre comillas para mí, para esa parte del componente práctico. Bueno, que es discutible. O sea, cuando me refiero a alternativas están supliendo la ausencia de la práctica clínica con otras cosas que se pueden hacer virtualmente. Pero sí es una preocupación de muchas facultades de odontología en Latinoamérica, por lo menos. ¿Hasta cuándo cree usted que es lo mejor que estén las clínicas cerradas y solo atiendan urgencias? Me está haciendo una pregunta supremamente complicada. Obviamente esa pregunta hay que hacerla bajo la sombrilla de todo el análisis que los expertos están haciendo del comportamiento de la pandemia, aquello de la curva, del aplanamiento de la curva. Pero yo creo que no estamos muy cerca, pero tampoco creo que estemos totalmente lejos, porque es que otra variable que va a influir ahí es cómo nos preparemos las facultades para atender los pacientes de manera segura, para dictar las clases de manera segura para los estudiantes y los profesores. Entonces, si nos ponemos las pilas a hacer esos protocolos y a mostrarle al gobierno nacional y a nuestros propios altas direcciones en las instituciones universitarias, si nos ponemos las pilas como a mostrar ese plan B, digámoslo así, pues yo creería que de pronto nos pueden permitir más rápido de lo que estamos pensando volver a las aulas y volver a las clínicas. Pero en realidad eso está muy cruzado por las decisiones de los gobiernos, porque ellos son los que manejan la información integralmente. Aquí me parece importante, no lo mencioné porque vi que ya se iba a acabar el tiempo, pero hemos hablado todo el tiempo de instituciones educativas, de nosotros como Facultad de Odontología, pero esto es absolutamente de la mano y es con toda la solidaridad con nuestros egresados, que finalmente los odontólogos que están por fuera de las facultades ya trabajando como odontólogos generales o especialistas, en última son nuestros egresados, alguna vez pasaron por nuestras aulas, y toda la solidaridad con ellos, porque es que este cierre de los consultorios sabemos que tiene un impacto sobre su calidad de vida, sobre sus ingresos, sobre sus pacientes, sobre la continuidad de tratamiento de sus pacientes, que es bastante preocupante. Entonces, yo quiero dejar muy claro que la preocupación no es solamente el impacto de la pandemia para nosotros como facultades de odontología, sino en general para la profesión odontológica en los distintos lugares donde nos desempeñamos. Doctora, pues ya nos quedan 10 segunditos. Muchísimas gracias. Quedó todo muy claro. A ustedes muchas gracias, a los que me estuvieron escuchando. Muchas gracias por haberme escuchado
y ojalá haya dejado algunas inquietudes para ustedes. Claro que sí, doctora. Que tenga buen día y muchísimas gracias. Y a los que Gracias, están con hasta nosotros, luego. nos Feliz vemos día el para viernes. todos. Hasta luego. Hasta luego.